Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo del otro lado de la línea telefónica, coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Raúl Castañeda. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro espacio. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes, saludar a toda la audiencia y preparado para recibir tus preguntas. Con mucho gusto de parte nuestra también, un honor porque vamos a tener sin lugar a dudas una historia importante referida a la campaña del Atlántico Sur, por supuesto que vamos a abordar en poquitos minutos nada más. Raúl, bonaerense. Sí, bonaerense, acá en el límite. Ajá. Nací en Avellaneda. Ah, bien. Nací en Avellaneda, en la hospital Fiorito, por eso soy hincha independiente, ¿no? Por supuesto. Como Y no corresponde. sé cómo está saliendo, sé que estaba jugando hoy. Ajá. No tengo la noticia todavía. Bien. ¿Y cómo nació su inclinación por las Fuerzas Armadas, en particular por el Ejército? Bueno, mi padre era gendarme, Ajá. así que algo había. Me relataba cosas de su vida. Claro, La gendarmería es bastante sacrificada, es más sobre la frontera, ¿eh? claro. Y después tuve un abuelo que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Hablé muy poco con él, pero algunas historias tuve. Y bueno, después, cuando ya era muy chiquito, también me gustaba jugar mucho a los soldaditos, así de ahí ya tenía ese entusiasmo. Claro. Me acuerdo de ver las películas de esa serie de combate, Sí. y se hacía mucho bueno también. Y en un momento en el que quise entrar a la Armada, quise hacer el liceo en la Armada, Ajá. y recuerdo que mi padre me dijo, no, ¿por qué no haces la secundaria afuera y después entras? Y bueno, sí, hice la secundaria, pero me bajé del barco y empecé a caminar, entré al ejército, me ¿Y, decidí por el ejército. y qué determinó ese cambio del buque al terreno? Tal vez porque conocía más lo que era el ejército, ¿no? Mi Mm, abuelo fue soldado, si bien mi padre tuvo el evento, la gendarmería más o menos era algo parecido. claro, Y después, lo que te decía, las películas que veía, claro. bueno, me decidí por el ejército. ¿Cuándo fue el ingreso al Colegio Militar de la Nación? Sí, yo ingresé en el 75, Ajá. el 28 de febrero del 75, entré al colegio militar. Bien. El primer año, y en ese momento uno ingresaba y directamente, no es como ahora, ingresaba y podía elegir arma. Ajá. Yo elegí la infantería. La infantería, caballería, comunicación, ingeniero, Sí. artillería, Sí. y yo me seguí por la infantería. 4 años en el colegio. 4 años, sí. Nosotros egresamos antes, Ajá. empezamos el 12 de octubre del 78, el día justamente del conflicto con Tigre. Claro, Fuimos todos destinados, los subtenientes, en egresar a fin de año, a fin del 78, egresamos en octubre, claro, por ese tema. claro. Yo fui destinado al regimiento de infantería de Monte 28, en Tartagal, Salta. Ajá. Y debido, bueno, a la situación que estaba viviendo en ese momento, mi regimiento se movilizó hacia el sur, más precisamente a la zona de Bariloche, cerca Ajá. del Paso Puyehue. Ajá. Y ahí estuvimos casi 75 días con el conflicto, el tema de las negociaciones que se hicieron, la intervención del Papa, Sí, estuvo el cardenal Zamoré acá. claro. Bueno, justamente nosotros estuvimos en el Paso Puyehue en ese momento, ahora si no me equivoco, ahora se llama justamente, tiene el nombre del cardenal Zamoré del Paso ese. ¿Se estuvo cerca de los combates en ese entonces, Raúl? En realidad no hubo combates, No, no, ni siquiera hubo enfrentamiento, pero estuvo a nada, claro, a nada. a eso me refería, sí. Sí, estuvo a nada, eso ya estuvimos a punto, pero Claro. al final no ocurrió absolutamente nada. Estuvimos ahí 75 días. ¿Sumó como Y, experiencia también para su carrera oficial? sí, se suma, si bien no existió el conflicto, Sí, pero el estar en esas situaciones, uno más o menos se va formando, ¿no? claro. Y es totalmente diferente de lo que uno vive en un cuartel que están viviendo en ese tipo de situaciones. Ujú. Es muy diferente, ¿no? Inclusive el mismo trato con la gente, ¿no? Una cosa es en la parte en el cuartel que uno está formando permanente a la gente y otra cosa es estar trabajando sobre el tema para lo que realmente nos preparamos. ¿Es como que el vínculo se hace más fuerte con la tropa? Por supuesto, totalmente. Si bien no lo noté en ese momento, pues sí Sí. lo noté en Malvinas. En Malvinas sí se notó eso. Después de esa movilización por el conflicto del Beagle, ¿vuelve Sí, al norte? volví en febrero, Ajá, volvimos al destino, a Tartagal, y ahí estuve hasta el 81. A ajá, fines del 81 yo ascendí a teniente,
el 31 de diciembre del 81, y ahí nomás me salió el pase al Regimiento de Infantería Mecanizado 7 en La Plata. Bien. Y bueno, yo me presenté ya con la licencia cumplida los primeros días de febrero. Ajá. Imagínate que en ese momento, cuando yo llegué, que llegamos varios oficiales, ya la clase del 62 estaba, el 60 ya salido de baja. Claro. Ya no quedaba gente, quedaba nada más que un 40% de la clase 62. En realidad se quedan para el mantenimiento y lo de guardia, Sí. esperando la nueva clase, que en este caso era la clase 63. Sí. Así que no tuve la oportunidad de tener la clase 62, y justamente cuando llegué también los suboficiales que iban a formar parte de mi sección en ese momento estaban de licencia. Así que estaba solo, llegué en febrero, hice mi presentación formal, ahí me dio mi nuevo destino, que fue el ser el jefe de la primera sección de la compañía C. Lo único que pude hacer fue tomar contacto con mi nuevo jefe de compañía. Uh-huh. En ese momento era el teniente de primero García, Ajá. que después juntos fuimos a Malvinas. Y ver, conocer, ambientarme y empezar a conocer bien el regimiento. Eso es lo que me dediqué a hacer en esos momentos, y esperar y justamente recibir a la nueva clase, a la clase 63. Claro. Y así fue. Ya los primeros días de marzo se empieza a incorporar a la clase 63. Sí. La recibimos, y ahí nomás, a mediados de marzo, nos fuimos a Ezeiza a inscribir a la tropa. Claro. A inscribir a esos civiles, diríamos, Uh-huh. convertirlos en soldados, ¿no? Y nos fuimos, todos los regimientos se fue a Ezeiza. Y ahí, teóricamente, íbamos a estar hasta mediados de abril, Ajá. un poco más. Pero bueno, nos encontramos una mañana del 2 de abril con que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Y bueno, creo que le cambió la vida a todo el mundo, no a toda la Argentina. Sin Siempre duda. Malvinas fue una causa nacional, ¿no? Sí, sí, claro. Así que estando en el terreno, ¿se enteran ustedes de la Operación Rosario? Claro. Para que uno fueron momentos de mucha incertidumbre, porque Claro. yo recuerdo que nos levantamos aquella mañana del 2 de abril, estamos en el campo, ¿no? Sí. Y si bien había radios, pensé que no había celulares, no había nada. Sí, claro. Estamos hablando del 82, ¿no? Y yo me acuerdo que nos levantamos, y de ahí, entre los oficiales, se escuchó los murmullos de los soldados, y algo había pasado, ¿no? Que se hablaba de las Malvinas, que algunos decían que se habían recuperado, pero era todo extraoficial. Sí. Necesitábamos la palabra oficial. Y bueno, esperaron, me acuerdo que a las 8 de la mañana era la formación de bandera, y digo, bueno, hay una formación, seguramente algo vamos a lograr. Uh-huh. Y bueno, se hizo la bandera, y un par de horas me acuerdo el segundo jefe, que a ella nos extrañó que no estaba el jefe de regimiento, estaba el segundo jefe. Ajá. Nos habló el segundo jefe, no era absolutamente nada, y nos mandó al terreno a iniciar la instrucción del día. Sí. Así que nos fuimos ya medio extrañados, digo, algo tiene que pasar. Y bueno, y así fue, eso de las 10 de la mañana nos volvieron a llamar, una reunión de todos los oficiales en la plana mayor con el segundo jefe. Y no recuerdo bien ese momento si estaba ya el jefe de regimiento o continuaba el segundo jefe, y ahí nos dieron la noticia que se había recuperado las Malvinas. Bueno, ahí fue, por supuesto, la alegría terminó de explotar, ¿no? Es decir, Claro. de esa incertidumbre de lo que se hablaba, bueno, ahí todo oficial, una alegría ahí, todo lo que era el lugar donde estaba toda la gente, y a partir de ahí todos nos preguntábamos qué iba a pasar a partir de ese momento. Claro. Ahí fueron cuestiones de horas, se ordena a la brigada completa formar una fuerza tarea. Una fuerza tarea estaba formada nuevamente por varios elementos, varias unidades. Un poco del regimiento 6, un poco del regimiento 7, varias unidades, y eso se formaba una fuerza tarea. Sí. ¿Me entendés más o menos? Sí, sí, claro. Y esa organización se iba a hacer en el regimiento 3 en aquella época, que estaba entablada. Claro. Hoy está en Pigüé el regimiento. Uh-huh. Y bueno, se formó ahí la fuerza de tarea. Habríamos estado 1 o 2 días nada más. Y en un primer momento esa fuerza de tarea lo único que iba a hacer era dar la seguridad al sur, Uh-huh. en la costanera. Es decir, nosotros no nos íbamos a mover del continente. Bien. Y así fue, pero cuando estábamos preparando, a los 2 días más o menos, nos ordenan, se desintegran esa fuerza de tarea y mandan a todos los elementos a sus unidades correspondientes. Así que nosotros subimos los camiones y nos volvimos al regimiento. Ajá. Y ahí nos enteramos que el regimiento completo se iba a Malvinas. Bueno, ahí nomás la jefatura de la unidad ordena sumar nuevamente a todas las clases 62 que se dieron de baja. Y bueno, la euforia
nacional también se sintió en ese momento, porque la Tele 32 se presentó enseguida, rapidísimo. No. Pero así que hubo hasta un soldado que estaba de vacaciones, de un regimiento allá de Córdoba, Ajá. estaba de vacaciones en La Plata, y lo que hizo fue presentarse en el regimiento 7, y se fue con nosotros a Malvinas. Qué bárbaro. Así que imagínate lo que era en ese momento la euforia. Los soldados no dudaron, una vez que les llegó la carta, se presentaron rápidamente. Así que el regimiento se completó rápidamente con toda la clase 62. ¿Y el despliegue a Malvinas lo hace con la clase 62 o con algunos de la 63 también? Y hubo, pero muy poquito, la mayoría eran enfermeros, o un cocinero, pero los elementos que estaban en primera línea eran todos de la 62. Bien. Y bueno, una vez que se armó el regimiento con el 62, se empezaron a equipar todos nuevamente. Me acuerdo unos días antes de irnos, de salir para Malvinas, y nos llegaron las camperas Duque. Sí. Esas camperas que es característica de un veterano de guerra. Sí, sí. Y bueno, llegó el día 14 de abril, y ahí ya llegó la orden de la movilización hacia Malvinas. Ajá. Yo recuerdo que era de noche, era casi la madrugada cuando salimos, y el regimiento salió en varios escalones. Ajá. Nosotros, si mal no recuerdo, fuimos al tercer escalón. Se hizo una primera escala en el Palomar, en la base aérea. Sí. Ahí llegamos, nos metamos en los camiones y ahí nomás tuvimos que embarcar en un avión de línea. Estaba sin asiento, Sí. para que tuviera más capacidad. Sí. Y ahí nomás partimos hacia Río Gallegos. Creo que son 2 horas o 3 horas de vuelo. Aterrizó el avión en Río Gallegos. Ahí desembarcamos, un frío hacía allá. Ya lo estábamos ambientando. Claro. Recuerdo que también ahí el aeropuerto era un bloqueo, ¿no? Aviones que iban, partían, bajaban, era permanentes, ¿no? Aviones de línea, aviones Hércules, con gente que llegaba de Buenos Aires y gente que partía hacia Malvinas. Claro. Así que había que esperar el turno de cada unidad para cruzar. En el momento de cruzar nosotros, embarcamos en un Hércules, me acuerdo, un Hércules 630, y partimos. Y recuerdo que ya llegando a mitad del viaje, le llega la orden al piloto que tenían que regresar porque hace tanto frío en Malvinas que el autopista se congeló y el avión se había quedado cruzado, así que había que volar. Ajá. Volvimos a Río Gallegos, nosotros pasamos la noche ahí en Río Gallegos, en el aeropuerto. Por suerte, el aeropuerto estaba calentito, tenía calefacción. No me voy a olvidar que esa noche estaban pasando un partido de fútbol, estaba jugando la selección, y era un partido que se estaba preparando por el Mundial. Claro. El Mundial del 82, que Sí, se hacía sí. en España. Sí. No recuerdo bien si era contra la Unión Soviética o contra Checoslovaquia, no lo recuerdo bien. Pero mira, la verdad que todos estaban acostados en la sala de espera. Ajá. Ya estaban todos dormidos, estaban todos cansados, así que creo que se perdieron el avión nadie. Y bueno, el día siguiente nos levantamos, me acuerdo que había una cocina que había venido del Regimiento 24, el Regimiento 24 que justamente tiene asiento ahí en Río Gallegos. Ajá. Y había una cocina de eso, que con mate cocido y pan, tomamos el mate cocido bien caliente, y a las horas nada más, otra vez al Hércules, y de ahí partimos hacia Malvinas. Y bueno, habremos llegado, me acuerdo, al mediodía. Me acuerdo que durante todo el vuelo iba la gente charlando, contando cuentos, riéndose, y gritando. Y nunca me olvidé que cuando aterrizamos un silencio tremendo. No se escuchaba nada. Me imagino. Y solamente el ruido de los motores del avión, ¿no? Qué bárbaro. Y cuando aterriza y para, toda la gente esperando que bajara la compuerta. Y cuando bajaba la compuerta entraba ese frío que entraba en los huesos. Y un silencio, ¿no? Habíamos llegado a Malvinas. Y bueno, no me voy a olvidar que empezamos a bajar y algunos se arrodillaban, se persignaban, tocaban el suelo, me acuerdo, o miraban al cielo como agradecidos. Forma parte de eso, ¿no? Forma parte de la historia. De la historia, claro. Sí, sí. Sí. Sí, seguro. Bueno, terminamos de bajar, me acuerdo que nos reunimos con el jefe de compañía y ahí empezamos a recibir las primeras órdenes. Y bueno, la primera orden fue marchar, teníamos que hacer más o menos 12 kilómetros caminando con todo el equipo. Sí. Teníamos que cruzar todo el pueblo, ¿no? Por Argentina, y terminar unos 5 o 6 kilómetros más hasta llegar a unos galpones. Y así fue. Me acuerdo que llovía, había viento, un frío,
íbamos con la capa poncho y creo que a la hora de estar caminando, esa capa poncho se había rendido, no quería saber nada. No soportaba Estábamos más. mojados todos, sí. Otra cosa que recuerdo que cuando entramos a Puerto Argentino, por supuesto no había nadie, los kelpis todos metidos en sus casas, ¿no? Sí, Pero se los veía por la ventana como los miraban, claro. con esa cara de poco agradable, ¿no? Ujú. Me acuerdo que había momentos que salían algún chico para saludar, porque los chicos son inocentes, no se dan cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, Y querían saludarnos y los perros agarraban y nos metían de nuevo para adentro. Pero a nosotros a eso no le daba importancia, creo que había otro sentimiento en ese momento, que era la alegría de estar ahí, ¿no? Estar caminando por ahí, por las calles. me imagino. Recuerdo que cruzamos todo Puerto Argentino, seguimos caminando, cuando llegamos ya a los galpones, eso ya era de noche, y directamente la gente se fue a un galpón grande, toda la compañía nuestra, que era la compañía C, Sí, imagínate que estaban todos rendidos, pese a que estaban mojados, porque, como te dije, el poncho ya no aguantó más, dejó de ser impermeable, sí, claro. y estaban todos mojados o húmedos, pero igual se acostaron y quedaron rendidos enseguida todos. Y bueno, nosotros tuvimos un pequeño galpón donde había alfalfa, me acuerdo, y de ahí nos acostábamos también y dormimos toda la noche. Ujú. Rendidos estábamos. Y al día siguiente llegó la primera orden, que era marchar al sector donde se iba a organizar la defensa del Regimiento 7. Ajá, Y bueno, y así fue. Se organizó todo y en ese momento la compañía C iba a ser la reserva del Regimiento 7. Y cuando ya íbamos a armar las posiciones, nos cambiaron la orden y nos mandaron a primera línea. Así que teníamos que ir todos a primera línea. A partir de ahí fue la espera. Eso fue a partir del 15 de abril, 16 de abril. Ahí empezamos a construir toda la defensa del Regimiento 7, ¿no? Raúl, usted lo llama primera línea, que fue primera Sí. línea de los combates posteriormente, porque hasta ese entonces Claro, sí. era casi la Claro, sí, la retaguardia, primera línea, digamos. por eso la palabra lo dice, no son los primeros Claro, que se enfrentan con el enemigo, ¿no? claro, porque hasta ese Sí, entonces se esperaba la llegada de los ingleses desde otro lado, esa sería casi claro, prácticamente, por supuesto. Se pensó en un primer momento que el desembarco iba a ser por el lado sureste, claro, que es justamente al sur de Puerto Argentino y al sur del aeropuerto. claro, Y en realidad se dio todo lo contrario, fue por el oeste, claro, porque se embarcaron en San Carlos, del otro lado. exactamente, Y lo que nosotros debíamos estar atrás de todo, terminaron siendo los primeros. exactamente. ¿Qué ubicación tenían? ¿Dónde estaban ubicados? Nosotros Sí, la compañía C. estábamos en la península de Freycinet, se Ajá, llamaba. Es decir, de Puerto Argentino estábamos a 15 kilómetros al noroeste ajá, de Puerto Argentino. bien, Y todo ese sector que cubría el Regimiento 7 se llamó Sector Plata. ajá, Y dentro de ese sector estaba lo que fue después el Monte London sí, y Wallace Ridge, que fue sí, combate el 14, el último día, ¿no? sí, Esos fueron los sectores. Y a Monte London fue en la compañía B, ujú, y nosotros estábamos, para darte una idea, a ver cómo te puedo explicar, Monte London estaba, como te dije, al noroeste, sí, y nosotros estábamos, la compañía C, al noroeste, diríamos. bien, En mi sección estaba a 2 kilómetros de Monte London, era la que estaba más cerca de Monte London. ujú, Es decir, en Monte London estaba la compañía B, después estábamos nosotros a la derecha, diríamos, un poco más arriba la compañía C, y a la derecha nuestra estaba la compañía A. bien. Y atrás nuestro, unos 2 kilómetros por atrás, estaba la compañía Comando y Servicio, con el puesto de jefe de regimiento. Su sección, ¿qué cantidad de elementos disponía y con qué estaban armados, Raúl? En mi sección éramos 45 hombres Bien, en total, con soldados y suboficiales y yo. sí, Tenía 4 grupos, 3 grupos de tiradores y un grupo de apoyo. bien, Cada grupo de tiradores tenían 10 hombres, el grupo de apoyo tenía 12. Y después yo tenía un soldado radiooperador y un soldado estafeta. bien, En total hacíamos los 45 hombres. bien, Y estaban equipados con fusiles FAL, PARAC. ¿Por sí, qué se llaman PARAC? Porque la culata se rebate, se achica. Cosa que ellos, los ingleses, tenían también el FAL PARAC, pero tenían la versión belga, que la culata no se rebate, ajá, de madera. sí, Tenían el mismo calibre que nosotros. bien, Y después teníamos cañones de 90 en el grupo apoyo y ametralladoras MAG, ajá, que son 162 también. bien, Y con la radio por sección. ujú, Y durante el tiempo que estuvimos ahí en las posiciones, teníamos aparte de la munición que le correspondía a cada hombre,
teníamos también una pequeña reserva, cajones de munición teníamos también. Eso fue durante la segunda mitad de abril, digamos, ese lugar, esas posiciones allí. Sí, ahí ya estuvimos definitivamente y ahí tuvimos que, las posiciones ya se fueron arreglando cada vez más, ¿no? Claro. Por supuesto que tuvimos un montón de dificultades. El tema del carrera era terrible, porque uno hacía un pozo y a los pocos centímetros se sentaba en un lugar de agua y había que cambiar de lugar. Claro. Era permanente eso. Fue el primer enemigo que tuvimos, no solo el clima, sino que también el terreno. Claro. Con eso tuvimos que pelear permanentemente. Y no fue que llegamos, hicimos las posiciones y listo, no. Había que cambiar algunas veces posición, o si no teníamos que sacar el agua, o si se inundaba algunas veces poníamos piedras para sobrepasar el agua y ahí arriba hacer la posición, ¿no? Colocar las macas, todo eso. Para colmo, no ofrece alternativas la naturaleza tampoco de Malvinas como para hacer... No, para nada, ni siquiera había leña. Claro. Ni siquiera había leña, nada. Un lugar muy húmedo. Además, las lluvias eran permanentes. Claro. Y eso había que darle el frío, el viento, junto con la lluvia, y las temperaturas bajaban mucho. Claro. El tema era que si bien podía abrigarse, pero vivíamos mojados. Claro. Vivíamos mojados. Yo me acuerdo, llegar a la noche para acostarse y vos tocabas la bolsa acá y estaba mojada o húmeda. Sí. Vivíamos mojados. Tremendo. Yo me acuerdo una vez, compartía mi posición con mi radio operador, y estaba durmiendo y me despierto de golpe y siento un blue, así, agarro la linterna al medio y estábamos los dos durmiendo y en el medio agua. Y digo, se está inundando el pozo. A esto, afuera llovía a cántaros, me acuerdo. Lo despierto al soldado para decirle que nos estábamos inundando. Sí. Y cuando se despierta se mueve los dos blue para abajo. Empapado. Nos mojamos todo. Claro. Todo. Y bueno, y no quedó otra cosa que salir de ahí, salir de la posición y agarramos la cataponcho, nos sentamos en unas piedras y esperamos que se siga el día. Bajo la lluvia, los dos sentados ahí, tenían todo mojado. Y esperar el otro día y rogar que no lloviera para poder arreglar de nuevo el pozo, ¿no? Claro. Así vivíamos. Era una guerra constante con el clima y el terreno, era terrible. Con todas esas alternativas, ¿cómo era hasta ahí el ánimo de la tropa? Mira, por suerte la gente no se desanimaba y además también influía bastante la juventud. Había un montón de factores que la moral no le caía. Que era, por empezar, el 2 de abril. Esa fecha había quedado grabada, todos se dan cuenta que estaban haciendo historia. Claro. Y eso la gente la mantenía. Y además, otra cosa, lo importante que hacíamos nosotros era, que lo hacía eso con los suboficiales, charlar con los soldados permanentemente ir hablando con ellos. Obligación mía era que ellos me conocieran a mí. Claro. Y los suboficiales también hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque los soldados se habían ido. Claro. Se habían ido de baja. Y la mayoría o estaba trabajando, o estaba estudiando, y algunos estaban casados ya. Claro. Así que uno se ponía en el lugar de ellos y yo estaba seguro que por la cabeza de ellos pensaban también en su familia o lo que habían dejado en el continente. Y eso era lo que nos hacía a las oficiales y a mí, que había que hablar con ellos. Me acuerdo que si había un pedazo de turrón, lo partíamos en tres y nos repartíamos entre nosotros. Claro. Es decir, lo que yo te dije al principio, una cosa es vivir el cuartel y otra cosa es vivir en esa situación. Sí. Porque en definitiva, y que es lo que después me pasó, el soldado me iba a proteger a mí y yo le iba a proteger a él. Sin duda. Porque así pasó después. Claro. Y eso lo que me motivaba a mí, que primero tenían que dar el ejemplo. Tenían que dar el ejemplo para que ellos no solo confiaran a mí, sino que me siguieran. Claro. Que me siguieran en todo momento. Claro. Y eso lo que hacía, cuando dejaba de llover y hacía mucho frío, me iba caminando por los pozos, hablaba con ellos, cómo se hablaba. Por supuesto que viviendo esas situaciones no siempre uno está con la cara sonriente, ¿no? Seguro. Uno se embola, hay momentos que se embola. Claro. Y después también, aparte de los ingredientes del clima, el terreno queda malísimo. Y el otro ingrediente que se agrega después fue la comida. A partir del 1 de mayo empezamos a recibir bombardeos permanentes y la comida empezó a no llegar. Claro. Porque además de estar en primera línea, estábamos lejos
Y era todo campo traviesa, es decir, no había posibilidad de ir en vehículo, nada, era todo a pie. Claro. El camino muy irregular, lleno de pozos, lagunas, barro por todos lados, a pie. El terreno era muy negado, ¿no? Y así que se dedicó también eso a la comida. Llegábamos tal vez a desayunar y después una comida por día. Y a eso queríamos llegar a veces la sopa, con alguna verdura, y había que ponerse contentos, había un pedazo de carne, ¿no? Sí. La verdad, yo hubo un momento que llegué a llorar por querer masticar un poco. Así que todo eso se iba acumulando y había que combatir con eso. Tal vez llegaba alguna encomienda y ahí yo repartía cosas que me traían. O si me mandaban algo, a veces, como dije, me mandaban tal vez una lata de leche nido o dolores que nos vivíamos entre nosotros. Pero ¿cuál era la intención? Para que la gente se diera cuenta que estábamos todos por igual. Tal cual. Todo por igual. Si la vida estaba perdida, la perdíamos todos. Claro. Todos. Y sobre todo la intención era lo que dije al principio, crear la confianza, crear la unión entre todos. A medida que iba pasando el tiempo y a medida que íbamos enterando de las cosas que estaban pasando, a partir del 1 de mayo empezaron a bombardear todo el sector de la defensa del puerto argentino. Sí. Ya uno se daba cuenta que al principio uno pensaba, bueno, fuimos con la intención, pensábamos que no íbamos a llegar a nada, pero después que empezaron a bombardear, después del hundimiento del Belgrano, ya nos dimos cuenta que después ya no daba más atrás. Así Seguro. que la intención era otra, ya no, ya había que prepararse y uno como responsable de la sección tenía que motivar a la gente para estar preparada. Así que todas esas pequeñas cosas que se hacían eran en busca de eso, ¿no? Unirnos todos, estar todos unidos y tratar de lograr un mismo pensamiento, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, Raúl, que en su caso particular, imagino que algún suboficial también, eran desconocidos para los soldados. Eso mismo, esa era mi preocupación. Y eso es lo que yo hice muy bien, empecé a recibir a los soldados en el cuartel. Claro. Era conocerlo, tenía que conocerlo, tenía que saber. Ahí me enteré, por ejemplo, que había un soldado que tenía los pasajes para viajar a España a ver el mundial. Ajá. Después tenía un soldado que estaba por ser el papá. Ajá. Un soldado que era desertor. Se había escapado. Sí. Hacía más de 6 meses que se había escapado, era desertor, y cuando se trajo el otro de luz se presentó de nuevo. Para que tenga un nivel lo que fue ese momento, ¿no? Sí, sí, Lo ni que hablar. fue ese momento. Bueno, y así un montón de situaciones, es decir, yo tenía 44 hombres y en 44 vidas distintas. Tal cual. Y esa era la preocupación, conocerlos a ellos, conocerlos y que ellos me conozcan a mí. Y los oficiales también. Por supuesto, porque tampoco los conocía. Claro. Y tratar, como siempre te dije, había que dar el ejemplo. Sí. Si yo daba el ejemplo, era el jefe de todo, esa era una de las cosas que me metí en la cabeza, ¿no? Facilitaba un poco la cuestión el hecho de que usted era muy joven también, tenía 25 años nada más. Sí, sí. Ellos eran 62, Claro. tenían 20 años. Claro. Esa escasa diferencia de edad por ahí favorecía un poco el vínculo también. Sí, mirá, inclusive tenía suboficiales que era 62 yo. Así Claro. que la diferencia era muy poca. Tenía uno de los oficiales que era 362. Y el año anterior había hecho el servicio militar, con los soldados estos que eran soldados. Claro, Porque él me dice de baja, entró al ejército, y entró como cabo, claro. ¿entendés? Sí, sí, Así que los soldados que tenía él habían sido compañeros de él durante el servicio militar. claro, Y después los otros cabos eran 1 o 2 años más que los soldados. claro. Yo era el mayor, que tenía 25 años. Sí, sí. Y bueno, y así estuvimos en la espera, ¿no? Así fueron llegando los días con todos esos problemas, clima, terreno, y después la comida, había que salvar todo eso, ¿no? Y con todas esas dificultades que teníamos, ahí teníamos que estar nosotros los cuadros, tanto mis oficiales como yo, ¿no? Sobre los soldados, siempre tratando de apaciguar todo lo que se venía, ¿no? Todos estos problemas que se nos presentaban. ¿Había ansiedad, había algo de temor también en la tropa? No, sabes qué, no, al contrario, muchas veces nos podíamos hablar y decían, ¿cuándo van a venir? Ajá, Yo me daba cuenta que había un clima de basta de espera, claro, si tiene que ocurrir, que ocurra, claro. pero basta de espera, ese era el tema, Sí, sí. ese era el ambiente que yo notaba, Ujú. basta de espera que esto se termine de una vez por todas, ¿no? ¿Y cambió en algo esa sensación, esa situación a partir del desembarco británico en San Carlos? Porque ahí ya las tropas británicas estaban más cerca.
Sí, se sabía del desembarco, pero no cambió la actitud en ningún momento. Ajá. Se siguió pensando siempre lo mismo y siempre, por supuesto, nosotros estar sobre ellos y saber bien cómo pensaban, ¿no? Claro. Siempre lo digo en el libro que escribí, ahí siempre lo asenté. Ellos en ningún momento demostraron temor, al contrario, siempre decían, bueno, ¿cuándo llegan? Claro. Y sí, la actitud siempre fue esa, ¿no? En ningún momento hubo rechazo. Y en la práctica hubo que modificar en algo la posición porque cambiaba el frente a partir del desembarco. Se mantuvo siempre lo mismo. Bien. Lo que sí se reforzó la compañía B, ahí de Montelondon, se recibió un refuerzo de ametralladoras antiaéreas que eran de la Infantería Marina, Sí. y después el refuerzo de una sección de ingenieros, y además tenían un radar. Ajá. Ese era el refuerzo que tenían. Bien. Pero se mantuvo la defensa, Bien. como de un principio. La situación cercana ya al 11 de junio, que fue cuando sufre el ataque en las posiciones en ese sector de las islas, ya en los días previos había algún aviso de que el alerta debía ser más atento o la situación era más o menos similar a días anteriores. Siempre mantuvimos la misma posición. Es decir, yo, por ejemplo, mi seguridad la tenía un 70% despierto, haciendo seguridad, y un 30% descansando. Sí. Eso durante la noche. Y durante el día al revés. Bien. Porque después de los combates de Darwin y Gold Green, Sí. se notó que los ataques iban a ser nocturnos. Claro. Bueno, pero de todos modos, desde un principio yo la seguridad la puse así. Bien. Un 70 a la noche despierto y durante el día ese 70% descansando. Bien. Y yo variaba, no tenía horarios. Estaba despierto durante la noche y descansaba también un poco, y durante el día hacía lo mismo, descansaba también durante el día como estaba despierto. Así lo hacíamos con los oficiales también. Bien. Y yo creo que después del 1 de mayo ya sabíamos que esto ya no tenía marcha atrás, Claro. y la actitud de la gente siempre se mantuvo igual, ¿no? Bien. Si no es que uno reforzó más la seguridad o cambió su forma, ¿no? Ya sabíamos que esto no tenía retorno. Seguro. ¿El factor clima ya a esa altura de las circunstancias afectó en algo más profundamente a la tropa? ¿Tuvo que descartar algún elemento por problemas por el frío, el famoso pie de trinchera o alguna situación así? Mira, vos sabés que hubo mucho que de trinchera, pero en mi sección no sufrió mucho. Ajá. No tuvimos grandes problemas con la trinchera. Pero es decir que cuando fui al combate fui contra los soldados. Bien. No fue un gran problema. Sí, los días previos tuve problemas con el tema de la colitis, pero por la misma alimentación, ¿no? Claro. Y lo que sí, yo siempre recuerdo, digo, pensar que uno ahora apenas un frío, digo, pucha, pensar las cosas que vivimos ahí, yo ahora salgo afuera y salgo de seguridad, me agarro un resfrío, me puede agarrar cualquier cosa. Sí. Y allá vivimos, yo me acuerdo llegar a tomar agua de los charcos. Claro. Las cosas que en esos momentos fueron después de lo que vivimos, y no nos pasó nada, ¿no? De mi soldado no nos enfermó ninguno. Claro. Pero sí hubo Sí, claro. Los mismos ingleses, ellos lo dicen, y eso que ellos desembarcaron en mayo y que tuvieron 15 días, 20 días, y hubo gente que tuvo pie de trinchera, Claro. ellos tuvieron pie de trinchera también. Sí. Más, ellos tuvieron problemas logísticos, es decir, estaban muertos de hambre. Sí, lo sí. dicen ellos mismos, ¿no? Sí, sí. Raúl, ¿cómo fue la situación del 11 de junio? El 11 de junio ya se sabía que todas las fuerzas inglesas se venían hacia el puerto argentino, Sí. y más porque habían sido la novedad que se había movido gente, patrullas inglesas hacia el oeste, Ajá. los días previos, ¿no? Así que sabíamos que ya esto se acercaba. Sí. Y el día 11, durante el día, habían llegado las novedades que había cierto movimiento un par de kilómetros cerca de la defensa, Ajá. y la artillería nuestra ya había hecho sus cosas, había visto fuego, había batido la zona, y así fueron de todo el día. Y a la noche, eso, de las 9 de la noche, me acuerdo que yo estaba en la posición, estaba con el radio operador, había un silencio, me acuerdo de golpe, unas explosiones terribles, pero temblaba la posición, ¿no? Así que nos pusimos el casco, salimos con el soldado, nos arrastramos un par de metros y llegamos a Montelondon. Ya te digo, estábamos a 2 kilómetros. Sí.
y como dicen todos, era un Fiat, ¿no? Un Fiat, ¿no? Ese monte que era negro durante la noche, era rojo, muy terrible, se escuchaban gritos de dolor, desesperación, algunas órdenes aisladas, la emoción rasante de esos proyectiles que van viviendo todo el trayecto. Uno notaba que eran a pocos metros lo que sucedía, y se notaba también por los ruidos, era a pocas distancias, y artillería que debatía todo el sector. Y bueno, llegó un momento, al cabo de pocos minutos, la artillería enemiga empezaba a batir también el sector mío, de mi sección. Éramos los que estábamos más cerca. Todo alrededor de Monte London estaba siendo batido por la artillería. Es decir, en Monte London se combatía, sí, y a los alrededores batía la artillería todo alrededor de Monte London. Justamente nosotros estábamos a 2 kilómetros de Monte London. Yo ahí lo llamo a mi jefe de compañía por radio y le digo, mi teniente primero, mi sección está siendo batida por la artillería enemiga. Ahí él me dice, bueno, manténgase en el puesto, es decir, no nos podíamos mover. Había los proyectiles y parecía que la tierra temblaba, parecía un terremoto. Y te quedaba sordo, no me acuerdo y siempre lo digo, ¿no? Tenía el casco puesto y con las 2 manos lo apretaba el casco, o sea, en cabeza. sí. Clavaba la nariz en la tierra, miraba como si fuera que me iba a proteger sin caer un proyectil, ¿no? Era lo único que retinaba, ¿no? Claro. Hacer eso. Y así fue que estuvimos esperando y seguíamos viendo, viste, el combate ahí en Monte London. Sí. Ya llegaba, viste, el olor a pólvora donde estábamos nosotros, y humo, la cantidad de proyectiles que caían. Tremendo. Hasta que al cabo de, no sé, una hora y media, que se seguía combatiendo en Monte London, imagínate, de las 9:30, yo creo que eso era 11:30, más o menos, me llaman por teléfono el jefe de compañía. Ajá. Y ahí el jefe de compañía me dice, mire, Castañeda tiene que marchar con su sección a Monte London. Así me dice, a Monte London porque va a ir a reforzar la compañía B. Ajá. Bueno, corto, y le digo a la estafeta, al soldado, le digo que vaya a buscar a los suboficiales, a los jefes de grupo. Y bueno, ahí además a los 5 o 10 minutos llegaron los suboficiales, eran 3. ¿Por qué? Porque el cuarto suboficial y 2 soldados se habían ido. Nosotros teníamos una avanzada de combate, es decir, a 300 metros adelante de primera línea teníamos un suboficial y 2 soldados. Esos tenían la misión, en caso de observar algún movimiento, dar la alarma a toda la defensa de la compañía. Sí. Así que en ese momento no los tenía ellos. Esos 3 no estaban conmigo en la sección y tenía 3 suboficiales. Y bueno, ahí le dije la nueva situación a los 3 suboficiales. Le dije que había recibido la orden de marchar a Monte London y reforzar la compañía B. Sí. Y bueno, le dije que fueran cada uno donde estaba su grupo y que en 10 minutos estuvieran todos reunidos conmigo. Bueno, y así fue. A los 10 minutos estaba toda la sección conmigo. A todo esto, si bien se continuaba combatiendo en Monte London, pero no estaban batiendo mi sector. Ajá. Por eso pude estar con toda la sección. Ahí los arengué, les grité, les dije, vamos carajo, tanto que querían que llegaran los ingleses, bueno, pues ahí los tienen, ahí en Monte London. Tenemos que reforzar la compañía B, quiero todos los cargadores llenos y todos los bolsillos llenos de munición. Vamos a armarnos de una vez por todas. Y me acuerdo que le dije, ¿están con ganas o se cagaron? Les dije. Y le dije, bueno, vamos de una vez por todas. Nos llegó el momento. Y ahí cada uno se fue a sus puestos. Me acuerdo que hicieron lo mismo, se llenaron los bolsillos de munición. Y a los 5 minutos estaban todos de nuevo conmigo y ahí hicimos la marcha hacia Monte London. Y bueno, esa caminata fue, yo te digo, fue terrible. Terrible porque por momentos seguían batiendo la zona. Así que, como te dije, el camino era muy irregular. Sí. Había charcos de agua, barro, lodo, piedras, y en la oscuridad, imagínate, 12:30, 1 de la mañana, Claro. cuando íbamos para allá. Y había un momento que empezaban a batir todo el sector y nos tirábamos cuerpo a tierra y cada uno caía donde cabía. Sí, sí, ni hablar. Yo me acuerdo que algunos puteaban porque caían en una piedra, lastimándose la rodilla o la pierna, el músculo, el brazo, o caían en un charco de agua, o en un lugar donde había lodo, y se escuchaban las puteadas, ¿no? Tremendo. Pero seguían. Yo me paraba y se paraban todos y seguíamos avanzando. Y así fue, estuvimos casi 1 hora caminando y avanzando hacia Monte London. Y esa marcha fue, pero muy, muy dificultosa. Fue terrible, porque hacíamos fuego permanentemente. Claro. Sí, a ratos paraban, podíamos avanzar, pero otra vez seguían tirando con la artillería todo el sector. Así fue hasta que llegamos al pie de Monte London.
Ahí en el pie del Montelondo me acuerdo que estaba un suboficial con un mortero, me acuerdo que estaban tirando, y cuando me ve, que supongo que vio sombra que venía avanzando, Sí. me grita, también vive. Y yo le digo, teniente Castañeda, y me dice, señal de reconocimiento. Le doy la señal de reconocimiento y me dice, bueno, avance. Avanzo unos 5 metros y me dice, alto, nombre del jefe de regimiento, teniente coronel Jiménez, avance. Avanzo de nuevo a los 5 metros, alto, nombre del segundo jefe, y lo mandé al carajo. Yo soy el teniente Castañeda que vengo con la sección, vengo a reforzar la compañía B. Y dice, avance. Y cuando llego me pego un abrazo ahí, porque claro, no podía creer que llegara refuerzo, que Claro. estábamos llegando y venían 40 y pico de hombres a reforzar la compañía. Claro. Y bueno, ahí yo le pido a él un soldado, un guía, para que me llevara hasta donde estaba el segundo jefe de regimiento, como yo tenía que tomar contacto con él. Y bueno, el monte no tiene nada, porque era, en realidad era un cerro lleno de piedras, Sí. y había callejones. En sí había una pared de piedra, un caminito y otra pared. Y eso formó un callejón. Ajá. Y por lo único lugar donde se podía ir era por ahí. No había caso, es decir, o íbamos encima de las piedras, subir y bajar por las piedras, o por esos callejones. Y con una desventaja, que justamente durante el combate atacan la primera sección de la compañía B, logran los ingleses tomar esas posiciones y toman las ametralladoras Ajá. de la sección esa. Y lo que hacen es, con esa ametralladora, tirar sobre los callejones que había, Claro. que eran varios. Y como la única forma de poder subir era por esos callejones, lo que hicimos fue meternos por los callejones. ¿Y qué es lo que hicimos? Nos pegábamos bien a las paredes, a las piedras, y ellos tiraban al callejón, así que nos pasaban los tiros unos 10, 15 centímetros de donde estábamos nosotros, ¿no? No, ni hablar. Había momentos que pegaban en las piedras y las esquirlas que se hacían con las piedras, cuando se partía el punto de proyectil, nos pegaban en la cara, me acuerdo que nos tocábamos a ver si estábamos heridos. Pero era rodar porque teníamos que estar bien pegados a las paredes, porque si no, te digo, pasaban a 10, 15 centímetros de donde estábamos nosotros. Sí, sí. Así que nos llevábamos a mover mal, nos podían pegar tranquilamente. O si no, nos íbamos arrastrando, escondiéndonos atrás de unas piedras, pero ahí el avance era muy, muy lento. Y había una ventaja, que había un momento que paraba de tirar esa empezada, apuntaba a otro callejón y tiraba sobre ese callejón. Claro. Y cuando pasaba eso, nosotros podíamos avanzar un poquito más rápido. Claro. Hasta que volvíamos a empezar a tirar a ese lugar. Y así fue que estuvimos avanzando despacio, y hasta que llegamos a donde estaba el segundo jefe, que era la mitad más o menos del lugar, Ajá. a donde después iba a ir yo. Y ahí en el lugar yo tomo contacto con el segundo jefe, él me lleva a su búnker, y ahí adentro me dibuja con un palo en la tierra cómo estaba la defensa de la compañía de Montelondo. Sí. Me muestra más o menos todo eso, porque yo no conocía cómo estaba organizada la defensa ahí, y ahí yo le pregunto qué sabía de la primera sección, que fue la que recibe el primer combate, ¿no? Donde Sí. chocan en un primer momento, y él me dice ahí que no tenía novedades de hacía horas. Ujú. Para colmo tenía una radio donde se comunicaba con las secciones, Sí. una radio Thomson, donde se escuchaba voces inglesas. Ajá. Y él me dice, están hablando de la radio del subteniente Baldini, que era el jefe de la primera sección. Claro. Ahí me dice, bueno, Castañeda, a partir de ahora, la nueva misión es que usted avance, contraataque y recupere las posiciones del subteniente Baldini. Es decir, lo que se había perdido, que era toda la cresta, la parte más alta de Montelondo, Sí. se tenía que avanzar, contraatacar y recuperar todas esas posiciones, es decir, echar a los ingleses que estaban en ese lugar. Sí. Bueno, yo ahí le pregunto ahí al mayor, mi sección va a ser eso nada más. Y ahí en ese momento él me dice que no, yo iba a tener una sección a la derecha y otra sección a la izquierda. Ajá. Y van a atacar 3 secciones juntas. Y bueno, salgo de ahí del búnker del segundo jefe, los reúno a los 3 suboficiales, a los 3 jefes de grupo, y le doy la nueva misión. Y ahí les dije, mire, tenemos que avanzar, contraatacar y recuperar las posiciones perdidas. Ahí los jefes de grupo se fueron con sus grupos. El segundo jefe ahí me dice, mire, Castañeda, por el único lugar donde puede avanzar es por ese lugar. Me dice, no, me señala el lugar. Y cuando miro es por el mismo callejón por donde habíamos subido. Claro. Y así fue. Nos metimos de nuevo a ese callejón, otra vez pegado a las piedras y avanzar. Avanzaron muy lentamente porque seguían tirando. Ujú. Si nos llegábamos a tropezar con una piedra y nos inclinábamos,
seguro que éramos tocados por un proyectil. Claro. Así que teníamos que ir avanzando despacio y bien pegados a las piedras. Y bueno, llega un momento en que llamo al soldado estafeta y le digo que se vaya para atrás y que lo fuera a buscar al jefe del grupo apoyo y que venga con un cañón de 90. Ajá. Y así fue. Imagínate que él, en medio de todo el fuego ese, se fue para atrás, arrastrándose, separadas las piedras. Como te dije, pasamos en los proyectiles iluminantes, es decir, esos proyectiles que iluminan durante todo el trayecto. Sí. Bueno, pasaban muy cerca nuestro y yo lo veía, eso no lo rogaba que no lo tocara, ¿no? Hasta que se perdía en la penumbra y al cabo de 15 o 20 minutos aparece él con el suboficial, con su cañón. Ajá. Y ahí le digo al suboficial que avanzara unos 10 metros, se posicionara en un lugar y cuando dejaba de tirar la ametralladora que le tirara con el cañón de 90. Él ahí hace eso, avanza unos 10 metros más o menos, prepara el cañón y cuando deja de tirar la ametralladora se levanta, dispara y se rompe el sistema de disparo. Así que se agacha, empieza a arreglarlo y la ametralladora continúa tirando. Y así que tuvo que esperar a tenerlo de nuevo y una vez que ya lo tuvo listo, deja de tirar la ametralladora, se para y cuando se para se le cae el casco. Es decir, la visera del casco se baja y pierde la visión. Cuando con la mano levanta la visera para poder ver bien, la ametralladora empieza a tirar y justo tira donde estaba él. Y un tiro le pega en la mano. Bueno, esto después me entero, ¿no? Ya Sí. cuando terminó todo, que un dedo le quedó colgando y el otro le quedó también muy, muy herido. Él, ahí cuando pasa eso, se agacha nuevamente, se venda la mano y me mira. A todo esto, entre él y yo, pasaban los tiros, se veía la penumbra del humo mismo de las cosas que se estaban quemando, de la crema de los proyectiles, Sí. y puedo verlo que me levanta el pulgar y me dice que estaba todo bien. Qué Y bárbaro. sin embargo, él tenía un dedo colgando y se ajustó los 4 dedos con un pañuelo. Qué bárbaro. Y yo ni enterado, ni enterado, no sabía lo que le había pasado. Sin embargo, me dijo que estaba todo ok y se paró, apuntó, tiró y se la pegó. Después, y con el tiempo nos enteramos, los mismos ingleses dicen que ahí ellos pierden un grupo de ametralladoras de 3 hombres y un grupo misil Milan Ajá. también tenían 3 hombres, así que ahí mató a 6 hombres. Y gracias a eso, ahí podemos avanzar, porque ya no tiran más con la ametralladora esa, Claro. y pudimos avanzar rápidamente. Y llegamos más o menos a unos 150 metros de la cresta, Sí. lo que teníamos que ocupar nosotros. Y ahí estaba el grupo de ametralladoras 12,7 que eran de la infantería marina, que estaban tirando permanentemente hacia adelante, hacia la cresta. Sí. Y había un suboficial. Hablo con el suboficial y me dice, mire, mi teniente, de acá nosotros somos los últimos. De acá para adelante no queda nada nuestro, ya me dice. Porque de acá para adelante fue todo el combate. Y eran unos 150 metros, más o menos. Bueno, entonces ahí le digo a uno de los oficiales que tomara contacto con la sección que tenía que estar a la izquierda nuestra. Ujú. A todo esto no había combate en ese momento ya. Ajá. No había combate. Y al cabo de unos 40 minutos, vuelve y me dice, mi teniente no puede tomar contacto con nadie porque no había nadie. No esperé más y decidí mandarme yo solo. Como el terreno no me lo permitía, hice formar 2 grupos en una línea, uno al lado del otro, no Sí. uno atrás del otro, uno al lado del otro. Sí. Mezclado con el grupo apoyo, es decir, tenía 2 grupos de tiradores mezclados con el grupo apoyo, ahí todos uno al lado del otro. Ujú. Y al primer grupo, como no lo podía tener en la misma línea, ¿por qué? Porque quizá el monte bajaba, ¿viste? No era toda una canicie. Sí. Entonces le ordené al jefe de ese grupo que bajara unos 50 metros y después fuera por ahí y cuando atacábamos, yo atacaba con 2 grupos y él iba a atacar el flanco izquierdo de la defensa de los ingleses. Bien. Y así hicimos. Le dije que nos arrastráramos, que no fuéramos caminando porque nos iban a ver, porque estábamos muy cerca, estábamos 150 metros. Empezamos a arrastrarnos y empezamos a avanzar arrastrándonos. Y todo ese lugar donde íbamos arrastrándonos había habido combate, Sí. el encuentro que habían tenido en un primer momento. Y bueno, había de todo, había pedazos de carpas quemándose, cajones de munición desparramadas por todos lados, y por supuesto había también gente muerta. Claro. Había soldados tanto nuestros como ingleses. Ujú. Y cuando me estaba arrastrando, sentí que alguien se estaba quejando. Y me fui acercando y era un soldado nuestro, de la compañía B. Y estaba boca abajo y se estaba quejando. Y bueno, yo lo tomé, lo di vuelta
puse su cabeza en mis brazos y me miró él. Y así como llorando y con mucho dolor por las heridas que tenía, me dice, mi teniente, estos 2 soldados los maté yo. Los miré y sí, había 2 soldados muertos. Y cuando lo volví a ver a ella, habían muerto. Fue lo último que me dijo, ¿no? Su último suspiro. Y yo después con el tiempo me di cuenta que me quiso decir que había cumplido. Claro. Que había cumplido con ese juramento que había hecho un año atrás. Sí, sí. De defender a la patria hasta perder la vida, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me persigné y me volví a acostar en el piso y a arrastrarme de nuevo, ¿no? Y ahí seguimos avanzando. Y así nos arrastramos y creo que habremos hecho 100 metros, un poco más. Creo que faltamos unos 50 metros para llegar y ellos no se habían dado cuenta que estábamos avanzando. Y hasta que me encontré con una hilera de piedras que cruzaba todo el frente, es decir, me permitía a mí, a todos los soldados que estaban en línea, como te dije antes, uno al lado del otro, Sí. poder escondernos ahí atrás de toda esa línea de piedras. Y bueno, yo lo que hice ahí, entonces me quedé ahí, me frené ahí y me moví un poco más adelante para ver qué es lo que estaba pasando con mi grupo que venía por abajo. Justamente en ese momento, como no había combate, no había no había nada, esa noche había luna y podía verlos a los soldados que se venían avanzando despacio por abajo. Y esto es lo que pasa de golpe. Y esto me lo cuenta el suboficial después. Cuando están avanzando y se estaban acercando por el flanco izquierdo de ellos, se encuentran con una patrulla inglesa. Que él me dijo que eran alrededor de 10, 15 hombres. No reaccionan enseguida de los ingleses, el suboficial mío sí, y le ordena fuego libre. Y gracias a la reacción esa, los ponen fuera de combate a la patrulla inglesa. Y a partir de ahí ellos avanzan rápidamente, logran tomar las posiciones esas del flanco izquierdo que tenían ocupado ellos. Esos fueron décimas de segundos, ¿no? Ellos reaccionan y tiran con un misil hacia el sector de estaba mi grupo, y ahí pierdo 2 hombres. Ese misil le pega a un soldado de lleno en las piernas, muere, y el soldado que estaba al lado también cae. Son los 2 primeros muertos que tienen inyección. Y el resto del grupo, sí, el resto de los 8 hombres caen también. Es lo que yo veía en ese momento. Sí. Fue un misil. Y lo primero que pensé fue, a raíz de la explosión de todo eso, me mataron a los 10 hombres. Y no, yo al cabo de unos segundos nomás vi que empezaron a arrastrarse el resto. Se van arrastrando y llegan hasta donde estábamos nosotros. Y ahí se quedan. Y ahí es cuando él me manda a un soldado con las novedades. Y ahí me dice él que en ese enfrentamiento había perdido 2 soldados y un soldado había caído prisionero. Y en realidad había perdido 3 hombres. Sí. 2 habían caído muertos y uno en el repliegue cuando se estaban yendo para atrás, los que se lo habían agarrado prisionero. Ahí mi sección queda frenada y pasó algo que no lo podíamos creer. Al rato nomás, estoy hablando ya de eso de las 3 de la mañana más o menos, Sí. 3 y media de la mañana. Estábamos mirando hacia la cresta, es decir, donde estaba la sección esa que se había perdido. Sí. Vemos que se levantan todos los ingleses y salen de las posiciones. Pero lo más extraño todavía, que se levantan normal, como si fueran caminando por la peatonal, con fusil por una peatonal tranquilamente. Que es lo que yo pienso que ellos se crecieron, que lo último que quedaba de Monte London había sido esa gente de mi sección que había tratado con ellos. Claro. Y se pensaron que ya no quedaba nadie. Y venían derechos de donde estábamos nosotros. Venían derechos de donde estábamos nosotros. Y te puedo asegurar que era un centenar de soldados que venían. Un centenar. Y ahí le ordeno a los jefes del grupo que no habían fuego, que esperaran mi orden. A todo esto yo tenía justo al lado mío un soldado con una ametralladora del apuntador, y las ametralladoras nuestras, las más, tienen bandas de 50 tiros. Sí. Yo lo que había hecho era que unieran todas las bandas. Es decir, en vez de ser una banda de 50, hice una banda larga de 500 tiros. Bien. ¿Viste como las películas de Rambo que tienen colgando las bandas de munición? Bueno, Sí. así. Bueno, y empezaron a avanzar. Como te dije, 50 metros. Bueno, faltando unos 10, 15 metros, ordenó el fuego libre. El soldado de la avanzadora se paró y desde la cadera empezó a tirar de un lado al otro, de izquierda a derecha, puteándolos, y después el resto de la sección todos tirando. Bueno, te puedo asegurar que lo que dicen ellos, que perdieron 25 hombres nada más, no es lo real. Porque ahí, en ese momento, cuando yo ordené el fuego libre, que hacen, pero fácilmente entre 60 y 70 hombres. Hay videos de ellos donde lloran cuando lo cuentan,
la sorpresa que fue porque no lo esperaban. Claro. Ahí ellos cayeron muchos y los pocos que se salvaron se escondieron entre las piezas y después se fueron arrastrando y ocupando nuevamente las posiciones. A partir de ahí, como te dije, estuvimos a 50 metros. Sí. Se produce ahí una guerra de trinchera. Ellos tiraban y nosotros tirábamos. Estábamos tan cerca que nos puteábamos. Nos puteaban. Nosotros las puteadas normales, ¿no? Hijo de mil, Sí, sí. váyanse de acá. Y ellos, me acuerdo bien que decían, ya, y lo que escuchaba yo. Y lo que se caracterizaban, porque había un gran volumen de fuego. Para ellos era primordial ese gran volumen de fuego permanente. No nos dejaban levantar la cabeza. Todo lo contrario a nosotros, que nosotros siempre, cuando instruimos a la gente, es racionalizar la munición. Claro. Si se va a tirar es porque se sabe dónde va a tirar. No, ellos directamente daban volumen de fuego permanentemente. Y bueno, fue así, empezamos, como te dije, en una guerra de trinchera, y además había un momento que se sumaba la artillería enemiga. Y pensé que la artillería enemiga tira desde 15 kilómetros atrás. Sí. Y se notaba que ellos tenían, junto con esos soldados que nos tiraban permanentemente, los observadores adelantados de la artillería. Sí. ¿Qué hacen ellos? Reglan el tiro. Sí, sí. Es decir, tira la artillería y le dicen, no, tiren 100 metros más atrás, 100 metros a la derecha, 100 metros, tantos grados, así. Y los tiros caían siempre del lado nuestro. Siempre del lado nuestro. Mucha precisión. Claro, pero eso es normal, ¿eh? Sí, Toda sí. la artillería siempre tiene un observador adelantado. Sí, sí. Es como el ojo de la artillería. Como Sí, están sí. a 15 kilómetros atrás, tienen un observador adelantado. Es el ojo de la artillería. Ellos dicen si pegan o no pegan, tienen más para acá, tienen más para la derecha, tantos grados. Eso es lo que tienen ellos. Sí. Y nosotros también lo teníamos. Nada más que el observador adelantado de Monte Rondón fue uno de los que cayó en el combate. Sí. Y bueno, empezaron a pasar los minutos, pasaron las horas, y ahí empecé a tener los problemas. Y la munición se me acababa. Entonces lo llamo a uno de los soldados y le digo que fuera para atrás y tratara de ubicar al segundo jefe para pedir refuerzo, que estábamos resistiendo y que necesitaba refuerzo porque la munición se me estaba acabando. Imagínate que todo esto lo estoy contando, pero por empezar, cuando le estaba dando la orden, yo estaba gritando, lo tenía a 2 centímetros, le estaba gritando por el ruido que había en ese momento, ¿no? Sí, sí. Tanto los disparos nuestros como los disparos que recibíamos, a la artillería. Y eso venía el olor a pólvora que había, la humareda que había, típico de un combate, ¿no? Sí, sí. Y el soldado agarró y se fue nomás, se fue para atrás, y yo me acuerdo que lo iba viendo, iba esquivando de un lado al otro, se iba recorriendo todas las piedras, hasta que llegó un momento que lo veo caer. Imagínate la desesperación mía, ¿no? Pero ahí nomás se levantó y siguió por atrás hasta que lo partí. Pasaron 15, 20 minutos, llega y me dice, gente, no lo encontré, no hay nadie atrás. Bueno, volvé a tu puesto. Y ahí seguimos. A todo esto estaba recibiendo permanentemente los suboficiales, que los tenía a unos 30, 40 metros donde estaba yo. Me mandaban sus soldados diciéndome las novedades de ellos, si tenían heridas, si les faltaba la munición, y lo que pasaba enfrente de ellos. O si no, al contrario, yo cuando quería saber algo mandaban mis soldados para saber cuáles eran las novedades que tenían los grupos. Sí. ¿Por qué te menciono esto? Para que te des una idea de la situación que estaba pasando. Es decir, estábamos prácticamente al lado de la muerte, saludando a la muerte, Sí. y se estaban dando órdenes, y no había dudas en que se cumplieran. Claro. Es decir, uno decía, anda para allá, vení para acá, que me den las novedades, y se hacía todo. Yo creo que ese fue el resultado de todo lo previo que habíamos hecho y que habíamos estado hablando al principio. Tal cual. Porque es fácil en pleno combate uno decir, yo me voy acá. Es fácil, porque uno decía, yo me voy. ¿Y uno qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Nada, yo podía verlo al tipo irse, pero no se movía nadie. Estaba todo el mundo concentrado mirando hacia adelante y disparando hacia adelante. A ver, yo me acuerdo de verle las caras a los soldados y se notaba esos momentos de bronca, como diciendo, vos de acá no pasás. Claro. Bueno, esa era la bronca. Además, puteaban, no empezaban de putear. Y seguían. Hay un momento, también lo tengo grabado y no me lo puedo sacar de la cabeza y creo que no me lo voy a sacar nunca de la cabeza, ¿no? Hay un momento en que se estaba combatiendo y él hacia mi izquierda, que a unos pocos metros, 5 o 6 metros, vi a uno de mis soldados que se levanta, se para, es decir, queda el descubierto completo y empieza a tirar desde la cadera. Y yo le gritaba, ¿quién me iba a escuchar? Le gritaba que se cubriera, y que subiera porque estaba temprano y iba a llegar en un momento. Le gritaba, y no me escuchaba.
seguían pasando los proyectiles cerca de uno, se escuchaban los bombazos, el bombardeo que tenía siempre y todo eso, y bueno, hasta que llegó el momento en que iba a pasar lo que pasó. Una ametralladora le pegó. A él le pegan, se ve que le pegan en el estómago y cae arrodillado. Y cuando va a caer para adelante, tenía el fusil, la boca del cañón del fusil se clava en la tierra y queda arrodillado, porque lo frenaba la caída del fusil, que había quedado clavada en la tierra. Qué bárbaro. Va un soldado que está a un costado, lo acuesta, me mira y me hace la señal de que había muerto, que se había ido. Y eso es una de las cosas que nunca voy a olvidar, porque digo, ¿por qué lo hizo, no? Claro. ¿Por qué lo habrá hecho? Muchas veces yo me puedo pensar, uno puede hablar hoy sentado en un sillón, charlando, y dice, yo no tengo miedo a nada, soy un corajudo, me enfrento a cualquiera. Y después uno, en ese momento, no sabe cómo va a reaccionar. Tal cual. Es lo que yo siempre digo, es la encrucijada, ¿viste? Es la encrucijada. Si vos vas por el camino correcto, no te pasa nada. Ahora te equivocás, porque la encrucijada es así. Vos decidís o por acá o por allá. Y ahí va a pasar lo que pasa. Es lo que yo siempre pensé, ¿no? Cuando daba las órdenes en pleno combate. Yo decía, me ponía a pensar, ¿no? Esta orden va a llevar a la muerte a alguien, o también puede llevar a la muerte a mí. Eso es lo que uno vive, y son cuestiones de segundos. Sí. Yo siempre me pongo a pensar, pensar que yo me enseñaron 4 años a mandar, a ordenar, todas esas cosas, ¿no? Pero uno lo aprendió sentado en un escritorio, pensando tranquilamente, y ahora era órdenes, pero en cuestiones de segundos. Sí. Y si no podía estar pensando, eran cuestiones de segundos, porque además esa orden acarreaba una vida. Claro. Y volviendo al soldado, nunca voy a saber por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque yo estoy seguro que él sabía que iba a morir. Lo que sí estoy seguro que él se fue contento, porque sabía que lo que hizo, él estaba convencido que lo estaba haciendo. No creo que haya sido un trasnochado, no, yo estaba convencido que él lo estaba haciendo y sabía lo que le iba a pasar. Qué bárbaro. Y creo que él se fue contento, porque estaba convencido de lo que estaba haciendo. Y a lo que voy, lo que es el ser humano, ¿no? Reaccionar de esa forma. Sí, ni reaccionar hablar. de esa forma, ¿no? Ni hablar. Mira, yo no te conté antes, pero los días previos, cuando todavía no pasaba nada, un día vino un soldado y me dice, mire, fulano de tal, le está viendo cada rato de mi pozo o a los otros pozos y nos dice que nos vayamos todos a Puerto Argentino. Entonces, ¿qué es lo que se le arregló? Sí, lo cae a pedo, le dice todo. Le dice, ¿cómo va a hacer esas cosas? Le expliqué lo que fue lo de abril, por qué todas estas cosas. Habíamos recuperado nuestro suelo. Hablé muchísimo, pero estaba convencido. Bueno, ¿sabe qué? Fue el hombre que recibió el misil en las piernas. Fue el primer hombre en morir. Murió combatiendo. Lograron justo cuando estaba por tirar una granada. Murió combatiendo. Cuando días anteriores me hacía dolor de cabeza diciendo que se quería ir. Qué bárbaro. A eso voy. Uno no sabe cómo va a reaccionar. Sin dudas. Él murió como un héroe. Murió como un héroe. No como un cobarde. Murió como un héroe. Y voy a eso, ¿no? Uno no sabe en esa situación cómo va a reaccionar. Son situaciones límites. Son extremas. Extremas. Sí. Por el estrés de ese soldado que cuando se para cae, hay un montón de cosas. El soldado este que lo apuesta, me cuenta después de varios años, ellos eran un grupito de pocos soldados, que siempre estaban juntos. Y un día, una noche, decidieron escribir cada uno una carta. Por si uno no regresaba, uno de los otros se la entregaba al familiar. Y ese día, esa noche, cuando él cae, ese soldado, cuando me hace la señal de que había muerto, lo que hace él es revisar el bolsillo para sacar la carta. Y no la encuentra la carta. ¿Qué es lo que había pasado? Días previos quisieron prender el fuego y no lo podían prender. ¿Qué hizo él? Dijo, bueno, te doy mi carta, después la vuelvo a hacer. No. Y con esa carta prendió el fuego. Y no volvió a hacer la carta. Mirá lo que son, ¿no? Qué historia. Lo único que hicieron fue sacarle algunas cosas que tenían en los bolsillos para después entregarse a la familia y así fue, ¿no? Claro. Después entregaron las cosas. Bueno, del combate siguió otro hecho que me acuerdo que no me lo voy a olvidar. Hay un momento en que hay uno de los soldados que está tirando y recibía tiros de frente, ¿no? Y él se estaba cubierto en las piedras y esa piedra iba recibiendo todos los tiros y se iba consumiendo. Claro. Y hay un momento en que él como que se le traba el fusil y se agacha,
se siente y se apoya a la piedra. A todo esto la piedra se iba consumiendo. Y el soldado que estaba como unos 3 o 4 metros de él, le gritaba que se protegía porque la piedra se estaba consumiendo y en cualquier momento se le iban a pegar. Sí. Y no lo escuchaba. ¿Qué hizo el soldado? Empezó a tirar él hacia donde le estaban tirando al otro soldado para distraerlo. Y así fue, era una ametralladora. Y la ametralladora se giró y le empezó a tirar a él. Qué bárbaro. Así que no había problema. ¿Y qué pasó? La ametralladora volvió al lugar donde estaba este soldado. No me acuerdo si estaba destrabando el fusil o estaba cambiando el cargador. La cuestión es que volvió a gritarle y no le escuchaba, no le quitaba. ¿Qué hizo? Se levantó, saltó, corrió, saltó sobre él y lo tiró a un costado. Y cuando cayó, el soldado quedó arriba, el que lo ayudó, y le dijo, estoy herido. Lo agarró y justo le pegaron un tiro en el hombro. Fíjate vos, ¿no? Un milésimo más que tardaba, se la pegaban y lo mataban. Claro. Justito lo agarró y cuando lo estaba sacando de ese lugar, le pegaron un tiro en la espalda, en el hombro. Y él le dijo, me salvaste, pero me pegaron un tiro. Estoy herido, le dijo. Bueno, aún así él, con ese tiro en el hombro, continuó combatiendo. Y al otro soldado, después que lo salva, también cae herido. Ahí había pasado bastante tiempo, lo vuelvo a llamar al soldado y lo vuelvo a mandar para atrás y le digo que vas a avisar que estábamos quedándonos sin munición, que necesitaba los refuerzos. Sí. Y no me cuento en ningún momento, eso me enteré después en el continente ya, que cuando cae la primera vez es porque un tiro le saca media oreja. No. Sí. Y él no me dice nada, estaba herido y no me dijo absolutamente nada. Él se fue, que tranquilamente, si hubiese querido, no hubiese vuelto. Él se fue, volvió la primera vez, me dijo que no lo había encontrado y después lo volví a llamar, estando herido, porque no sabía nada, y le dije que se fuera de nuevo a buscar al segundo jefe. Sí. Y volvió. Y yo en ningún momento me di cuenta que estaba herido. Claro. Y la segunda vez también me dijo, no encontré a nadie, mi teniente me dijo. ¿Se había replegado el segundo jefe? ¿Por qué no lo encontraba? Bueno, eso solo Dios lo sabe, mira. Hubo un momento en que uno de los soldados se va para atrás, yo no le había dicho absolutamente nada, se va para atrás y se viene arrastrándose con un cajón de munición. Y llega hasta donde estábamos nosotros, lo abrió y empezó a llenar los cargadores. Y a medida que iban llenando los cargadores, los iba repartiendo al resto de los soldados. Y así se pudo mantener en la posición. Claro. Ya empezaba a ser de día, eran como las 6 de la mañana y empezaba a amanecer. Hay un momento que yo me iba a un costado y había 2 soldados sentados que se habían quedado sin munición, estaban ahí y lo que hicieron fue sacaron el bayoneta y lo engancharon en el fusil. Vos fijate, ¿no? Estaban dispuestos a no irse, estaban dispuestos a combatir cuerpo a cuerpo, no querían irse. Tremendo. Estaban sin munición y engancharon el fusil. No se iban a ir, no se querían ir. Tremendo. Y como te dije, ya se estaba haciendo de día y los 2 oficiales que tenían a mi costado me mandan un soldado cada uno y me dice, mi teniente, estamos recibiendo no solo del frente fuego, sino que también ya del costado. Es decir, el que estaba a mi izquierda estaba recibiendo fuego por la izquierda, es decir, nos estaban rodeando. Sí. El que estaba a la derecha me manda a decir que no solo el frente, sino por la derecha también estaba recibiendo fuego. Había muchos heridos, tenía poca munición y bueno, ¿no? Llega un momento que tuve que ordenar el repliegue, porque yo no podía resistir más. Pero no sé si la palabra es terrible o no sé cuál sería la palabra exacta, pero cuando yo ordeno el repliegue, yo le pido la cara a los soldados. Y esto muchas veces a mí me da bronca, ¿no? Después de todo lo mal que se ha hablado de los chicos de la guerra, que siempre se la pasaban humillando a los soldados. Sí. Se notaba que lloraban de bronca, porque se estaban diciendo después de todo lo que se había hecho, esa caminata desde las posiciones, después subir el monte, ver a sus compañeros morir, los heridos, resistir hasta lo máximo, y de golpe y porrazo recibir la orden de retallarse, se notaba la bronca de ellos. No les quedaba otro que cumplir la orden, y así fue. Empezamos a replegarnos. Y como ya estaba claro, los ingleses se dieron cuenta que lo estábamos replegando, y ahí ellos empezaron a avanzar. Sabían de las posiciones y empezaron a avanzar rápidamente. Y bueno, como te dije al principio, el gran volumen de fuego que yo, y nosotros replegándonos, llegábamos a un lugar, nos cubríamos y después volvíamos a sacar para hacer unos 10, 20 metros, y ahí otra vez cubrirnos y disparaban para atrás hacia donde venían ellos.
Hay un momento en que voy replegándome, me tiro al costado de unas piedras, me protejo de unas piedras, los proyectiles pegaban en las piedras, esas piedras se volvían a esquirlas, y volvía a tocarme la cara, porque me pegaban todo en la cara, me tocaba la cara a ver si sangraba, ¿no? Y me llegó un momento que dije, por favor, Dios, déjanos pasar. Y creo que ese fue el único momento en que me di cuenta que nos podíamos morir. Mirá que había estado tantas horas ahí y en ningún momento pensé eso. Y tampoco creo que tampoco lo pensaron los soldados, que nos podíamos morir. Yo me acordaba, en ese momento me acordaba de mi señora estaba embarazada. Aparte de decirle, por favor, déjanos pasar, decía, por favor, Dios, déjame conocer a mi hijo. Era la desesperación. Claro. El repliegue fue permanente, se nos venían cada vez más encima, hasta que llegamos al pie del monte y ahí ellos dejaron de disparar. Ya no nos siguieron más, se dieron cuenta que ya para ellos no era, supongo, conveniente continuar. Ya habían cumplido con la misión, habían tomado el monte. Claro. Y bueno, ahí yo con la gente me replegué hasta el puesto de comando del jefe de regimiento, que estaba alrededor de 2 kilómetros de Montelondo. Ahí me encuentro con el segundo jefe. Ajá. El segundo jefe me dice, vayan mis novedades. Yo me reúno con mis suboficiales, ahí me entero que tenía 21 heridos. De los 21 heridos tenía uno solo con un tiro de fusil, que era ese que te había relatado antes, y el resto era todo con esquema de artillería. Vos fíjate, ¿no? Y tenía 3 que habían caído, muertos, en el combate, y otros 3 que habían caído prisioneros durante el repliegue. No hicieron a tiempo, prefirieron quedarse, y cuando pasaron los ingleses, después cuando estaban regresando, se levantaron y se rindieron. Ahí recibo la orden que con la gente que me quedaba, volví a primera línea, y lo fabuloso de todo eso, cuando yo doy la orden de que los que estaban heridos fueran a Puerto Argentina al hospital, el resto iba conmigo de nuevo a primera línea, entre 3 y 14 soldados y suboficiales, porque en ese momento tenía 2 suboficiales heridos, fueron conmigo, heridos, entre 3 y 14, heridos y todos fueron conmigo a primera línea. Y los que no estaban muy mal, los llevaron a Puerto Argentina. Eso ya fue el día 12, ya Montelondo se había perdido. ¿Y volvieron a primera línea a intentar volver a combatir? No. Se perdió Montelondo en ese día 12, y ahí para el regimiento fue terrible, porque lo más fuerte que tenía el regimiento era el Montelondo. Claro. Y ya desde esa altura podía ver toda la defensa del regimiento 7. Y ese mismo día empezaron a bombardear la compañía C, donde estábamos nosotros. Ahí yo vuelvo a perder 3 soldados, por la misma fuego de artillería, ¿no? Y no pudimos hacer nada porque estábamos metidos en los cursos, porque la artillería nos tiraba permanentemente. El jefe de compañía pidió si nos podíamos replegar, irnos de ahí, porque estaba todo el sector siendo batido. Y recién a las 8 de la noche del día 12, ordenan el repliegue de la compañía. Y durante todo ese día yo tuve muchos heridos, pero es así que cuando ordenan el repliegue y nos vamos hacia la compañía A, yo llegué con un suboficial y 6 soldados nada más. El resto o había caído, o estaba prisionero, o estaba herido. Y ahí quedamos esa noche del 12 con la compañía A. Ajá. Y es lo que quedaba ya. Se había perdido todo el sector de Montelondo y todo el sector de la compañía C. Quedaba nada más que la compañía A. Qué bárbaro. Eso. ¿Y los días sucesivos hasta el 14, cómo siguieron las acciones para ese grupo disminuido que le había quedado y usted? Bueno, el día 13 de la mañana le había dicho a mi jefe de compañía que quería regresar a las posiciones donde estaba la compañía C para tirar, había quedado todos los cajones de munición en el lugar. Y justamente delante de la compañía C había como un arroyuelo, agarraron los cajones de munición y tiraron al agua, porque ellos tenían el mismo calibre que nosotros. Claro. Y habían quedado los cajones de munición. Y tiré también las mantas para que no se pudieran cubrir. Y el encargado de compañía, que fuera el rancho de tropa y la poca comida que había, porque ellos también tenían hambre. Claro. Quemar todo, tirar todo. Y bueno, así que yo fui con el encargado de la compañía, él con 2 soldados y yo con 2 soldados, él para encargarse de la cocina y yo para tirar todos los cajones de munición y las mantas. Y así fue, nos fuimos, llegamos al sector de la compañía C, era de día, era alrededor de las 10 de la mañana, un sol, no había una nube ese día, no había viento, hacía muy poco frío, era un día bastante extraño. Y hubo un momento en que le digo a los soldados que estaban conmigo, sigan ustedes que yo me voy hasta mi posición.
y era más o menos donde estábamos, y eran más o menos unos 200 metros. Así que lo dejé a los dos soldados ahí y yo me fui a mi posición. Y cuando estaba en mi posición empezaron a bombardear el sector. Ajá. Y justo yo me meto a un pozo, a una de las trincheras, y cayó un proyectil ahí al lado mío. Si bien estaba con el casco, cuando me agarra la onda expansiva, el casco se levanta, quedó la frente mía contra una piedra y quedó desmayado. Ajá. Y esto es lo que me cuentan los soldados, porque yo no recuerdo más, se ve frito. Que ellos estaban a 200 metros, cuando miraron lo que pasó, dijeron, lo mataron al teniente Castañeda. Claro. Entonces dijeron, bueno, sigamos con lo nuestro, ¿qué vamos a hacer? Y al ratito dijeron, no, mejor vamos a ver qué pasó con él. Y fueron, y ahí se dieron cuenta que estaba vivo. Esto yo no me acuerdo de nada, pero ellos me cuentan que yo me despierto y le digo que estaban batiendo el sector, que se fueran, que me dejaran. Y entonces los dos se miran, me agarran y yo me enojo y no dejo que me agarren y le digo que se vayan, que me dejen acá, que se vayan. Y uno de los otros era un monstruo, era un grandote, me agarró, me colgó del hombro y me llevaron. Eso es lo que ellos me cuentan. Claro. Yo no, de eso no me acuerdo nada de nada. Y bueno, me llevan al sector de la compañía A y ahí me quedo. Eso fue el 13. Me acuerdo que a la tarde recién estuve con vida, diríamos, ¿no? Sí. Empecé a tener conocimiento. Y a la noche del 13, ya tarde, eso de las 11, casi 12 de la noche, ataca el segundo batallón de paracaidistas de la compañía. Bueno, yo estaba atrás, estaría unos 100 metros atrás de la primera línea de la compañía A y me estaban en combate ellos. Ajá. Ataca el segundo batallón de paracaidistas. Después nos enteramos que reforzaron con tanques en Scorpion, que son Sí. tanques livianitos. Sí. Y yo estaba atrás, como estaba medio groggy, me quedé ahí, estaba con unos soldados. Yo no recuerdo los tiempos, pero ahí ordenan el repliegue y toda la compañía A, parte de la C, empieza a replegarse. Ahí también fue bastante terrible, porque para que tengan una idea, aquí la distancia desde la compañía hasta el puesto de comando del jefe de regimiento, unos 2,5 kilómetros más o menos. Y entre esa distancia era como una hondonada. Ajá. Y yo me acuerdo que las dos compañías se estaban replegando y desde Monterondo tiraban proyectiles iluminantes, iluminaban todo el campo de combate. Sí. Y cuando se iluminaba, nosotros nos tirábamos con tortilla para que no nos vean, pero ahora sí nos tiraban con todo. Y ahí tuvo muchas bajas el regimiento también. Cada vez que se terminaba, se evaporaba la luz, los proyectiles iluminantes, ahí nos levantamos y empezamos a replegarnos rápidamente hacia el puesto de comando del regimiento. Claro. Y hacíamos unos par de metros y otra vez los proyectiles iluminantes. Y otra vez empezaban a tirar con la artillería, con todo, tiramos. Hasta llegar al puesto del jefe de regimiento. Ahí el jefe de regimiento nos reúne a todos los oficiales, hace una última línea defensiva con lo que había de la compañía C y de la compañía, parte de la compañía comando. Y bueno, ahí esperamos hasta que atacara nuevamente el segundo batallón, y yo lo ataqué eso de las 2 de la mañana, no recuerdo bien, pero ya era madrugada, y empezamos a resistir. Y la resistencia fue poca porque éramos pocos, Claro. había muchos heridos, tenía muchas bajas, y yo no recuerdo bien los horarios, pero se recibe grabado en el jefe de regimiento de replegarse hacia Puerto Argentino. Y así fue, nos replegamos. El jefe de regimiento se había quedado con su plana mayor, fueron los últimos replegados. Era un hombre grande, y cuando lo vimos, 2 oficiales lo traían tomado de los brazos, él estaba apoyado en los hombros de los 2 oficiales, estaban muy, muy cansados. Y bueno, y ya el 14 de la mañana, todo el regimiento lo que había, se reunió ahí en Puerto Argentino en un gimnasio. Y ahí empezamos a ver las novedades de cómo había quedado. Claro. Después ya fue la rendición, ¿no? Los tiempos no me acuerdo, pero siempre el 14, ¿no? Sí, sí. Cuando ellos entraron a Puerto Argentina. Claro. Llegaron los comandantes ingleses a hablar con Menéndez por el tema de la rendición. Así es. Y después, bueno, habrá venido seguramente la entrega de las armas y disponerse para Sí, eso, la situación. lo extraño de todo es Sí. que yo me acuerdo que durante ese 14 nosotros caminábamos por las calles y ellos también. Sí. Y nosotros con el armamento y ellos también con el armamento. Sí. Y en ningún momento hubo enfrentamiento. Sí. Eso fue lo extraño.
A tal punto que hay fotos sí, de soldados argentinos con soldados ingleses, sí, sacándose fotos. sí, Voy a lo que pasa, lo que es la guerra, ¿no? Durante los combates fue a todo o nada. sí, claro. Y después que terminó todo, caminábamos en las calles al lado de ellos. Y después llegó la orden de entregar los fusiles, no todos los momentos. Claro. Yo me acuerdo que agarré, rompí la pistola, la dejé fuera de servicio, Sí, y lo mismo hice con el FAL, cosa de que si lo iban a querer usar en algún momento no lo iban a poder hacer. Y así hicimos la mayoría. claro. Y ya eso fue, te voy a repetir, no me acuerdo los tiempos, pero eso habría sido desde el 15. Ujú. ¿Su regreso Y al después continente fue inmediato o quedó como prisionero de guerra? No, yo me fui rápidamente. Los que se quedaron fueron los, diríamos, los de mayor jerarquía y Ajá. aquellos que tenían puestos importantes. Por ejemplo, Claro. todos aquellos que eran ingenieros, los que armaban los campos minados, esos se quedaron todos. Sí, Los jefes de regimiento, los segundos jefes de regimiento, los comandos, todos esos que eran de interés, diríamos, para ellos, se quedaron. Después los que éramos jefes de sección, los grados chicos, eso nos fuimos todos. Los grados todos, pero los grados chicos se fueron todos. los oficiales subalternos, digamos. Claro. En realidad, en el conflicto, los que combatieron fueron los subtenientes, los tenientes y algunos tenientes primeros, ¿no? Ujú. Fueron los grados chicos los que combatieron. ¿El retorno fue en qué buque? En el Canberra, en el buque transatlántico de ellos. Y bueno, el tratamiento fue, bueno, ellos son muy clasistas, ¿no? Los oficiales estábamos en un lugar, en un pasillo, me acuerdo, con camarotes, y los soldados, los oficiales por otro lado, realmente hacía mucha diferencia. Ajá. Así que nosotros estábamos en camarote, y a ellos no lo vimos en ningún momento, los soldados y sus oficiales no lo vimos en ningún momento. Fueron 3 días ahí en el buque. Claro. Y los daban de comer bien, como prisioneros de guerra, bien. Lo que sí me acuerdo que había una barra ahí, uno le daban la bandeja, le iban sirviendo, y me acuerdo que al final de la barra siempre había una foto de una pica, o si no de algún resultado de cómo había salido Argentina, que ese año me acuerdo que en el Mundial Argentina no hizo nada. Sí. Y lo otro característico, me acuerdo, en las comidas siempre era con café. Nosotros que estamos acostumbrados a tomar algo fresco, Claro. en las comidas con café. Y Raro. fueron 3 días más o menos hasta llegar a Puerto Madryn, ¿no? Y a partir de ahí, de esa llegada al continente, ¿cómo fue el regreso? A nosotros ahí, cuando desembarcamos, la gente de la ciudad nos recibió. Yo me acuerdo que íbamos en camiones a los costados, la gente nos saludaba, banderas argentinas, aplaudiendo, Sí, avivándonos, tratando de avivándonos, porque me imagino cómo se sentirían ellos, ¿no? claro. En mi caso, te digo la verdad, no me acuerdo cuando íbamos navegando, que me acuerdo que miraba por las ventanitas esas que tienen, miraba el mar, y miraba después cuando íbamos acercando al continente, y yo decía, ¿cómo nos van a recibir después de haber perdido, no? Claro. Nosotros que somos un país bastante jodido, digamos, en esas cosas, ¿no? Porque cuando uno es de un equipo y pierde, los hinchas siempre se enojan, se ponen mal, ¿no? Y bueno, yo pensaba, ¿cómo nos recibirán, no? Y muchos pensábamos que tardara más el buque en llegar, ¿no? Ese era el temor, ¿no? Pero cuando bajamos me acuerdo que la gente de ahí nos recibió muy bien, íbamos en los camiones por la calle y los costados en las veredas, avivándonos, llorando algunos, por supuesto, ¿no? Pero nos recibieron muy, muy bien, pero muy, muy bien. Quiere decir que ellos dicen que ese día se quedaron sin pan. Es el famoso día que Madryn se quedó sin Sí. pan. Sí, sí. Se quedaron sin pan, sí, se quedaron Sí, sin claro. pan. Sí, nos recibieron muy, pero muy bien, Qué muy bien. bárbaro. Y eso, dentro de todo, a nosotros nos hizo bien, ¿no? Claro, Todo lo que había pasado. claro. Y ahí después, yo lo que recuerdo es que nos fuimos en avión hasta Palomar. Ajá. De Palomar nos llevaron a Campo de Mayo. Nosotros fuimos a la escuela suboficial en ese momento. Ajá. Y estuvimos 1 o 2 días hasta que vinieron unos micros del 307, que es de La Plata. Sí. Nos llevaron a La Plata hasta la unidad. Y también La Plata nos recibió también muy cálido. Fue todo, porque me acuerdo que para entrar a La Plata hay distribuidores. Sí, Me acuerdo que íbamos llegando y se veía las luces de patrulleros y de motos. sí. Y cuando llegamos se pusieron adelante nuestro. Y desde ahí hasta el regimiento son alrededor de 30, 40 cuadras. Sí. De los dos lados, lleno, sí, creo que estaba toda La Plata, hasta llegar al regimiento. Y bueno, ahí yo, no sé si fue lo gracioso, pero me acuerdo que cuando yo bajé,
Y lo primero que hice buscar a mi señora a ver si estaba. Ajá. Y la buscaba por todo, pero no la encontraba. Y hubo un momento que estaba mirando y de golpe miro y estaba mi señora, pero estaba con panza, no me acuerdo, porque cuando me fui, ella no tenía panza, recién creo que estaba al mes y medio. Claro. Y yo no tenía bigotes, cuando regresé tenía bigotes, y ella tampoco me reconoció. Qué historia, Raúl, ¿eh? Qué historia. Sí, vos sabés que en el año 2000 hubo un intercambio de oficiales paracaidistas entre Inglaterra y Argentina. Fueron oficiales paracaidistas nuestros Sí. a Inglaterra, vinieron ellos para acá, también vino un grupo. Bueno, uno de ellos que vino para acá era un capitán Kevin Robinson, que había estado en Monte London, había combatido en Monte London. Y le pidió al agregado militar inglés si podía conseguir una autorización para conocer el Regimiento 7. Ajá. Bueno, después de los trámites fueron, consiguieron la autorización y junto con el agregado militar inglés fueron al Regimiento 7. Yo en ese momento estaba en Río Gallegos, Ajá. en el sur. Y ahí se reunían, el jefe de Regimiento 7 en ese momento llamó un par de veteranos de guerra para que hablaran con este veterano de guerra. Sí. Y se hicieron preguntas, hubo una muy buena relación. Y hubo un momento que uno de los veteranos de guerra nuestro le preguntó cuál fue la orden de operaciones del tercer batallón de paracaidistas para atacar Monte London. Y el inglés le dijo, la orden de operaciones era que tenían que atacar con 2 compañías en primera línea, como fue, Sí. y una compañía de reserva. La compañía A y la compañía B atacaban en primera línea y él, que estaba en la compañía C, era de la reserva. Ajá. Así fue. Esas 2 compañías atacaron la sección de Baldini Sí. y parte de las otras 2 secciones. Así que imagínense, una compañía tiene alrededor de un promedio de 200 hombres y una sección un promedio de 45 hombres. Sí. Y a Baldini lo atacaron 2 compañías. Mm. Así que hay que sacarse el sombrero con Maldini porque el combate duró muchísimo. Imposible de Y resistir. imposible de resistir. Pese que también las otras 2 secciones también actuaron, ¿no? Sí, sí. Debe decir que los 2 jefes de sección quedaron heridos, tuvieron heridos, y también tuvieron muertos. Qué bárbaro. Bueno, eso es lo que dijo. Dijo que 2 compañías atacaban y ellos quedaban de reserva. Y que después de 3 horas, iban a abrir una brecha. Es decir, ellos pensaban que en 3 horas iban a tomar Monte London. Iban a abrir una brecha y esa compañía C que estaba de reserva iba a posar en medio de esa brecha y se iba a mandar directamente al puesto del jefe de regimiento, que estaba a 2 kilómetros. Sí. Esa era la orden de operaciones. Bueno, me dice, no solo que no pudimos tomar Monte London en 3 horas, sino que habían pasado 12 horas, habíamos tenido muchas bajas, mi compañía, que era la reserva, ya había sido empeñada y no habíamos podido lograr tomar Monte London. Mira lo que dijeron ellos, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y él dijo en ese momento que hoy, estoy hablando del año 2000, ¿no? Sí. 2001, que él en su regimiento, cuando instruía a los soldados, le mencionaba eso, que los soldados argentinos habían estado más de 2 meses bajo el frío, las lluvias, en el terreno, y combatieron como si fueran que llegaban el primer día, así. Y ellos mismos creían que ni bien entraban en combate, nosotros nos íbamos a ir corriendo. Claro. O sea, sí, después de tanto tiempo, muriéndose de frío, muriéndose de hambre, en malas condiciones, mojados permanentemente, con la lluvia, los vientos, no iban a resistir, que la muralla iba a estar por el suelo. Sí, sí. Y dicen eso, que se encontraron con todo lo contrario. Llegaban a tener miedo a la resistencia. El segundo batallón de paracaidistas, cuando le tocó atacar la compañía A en la noche del 13 al 14 de junio, Sí. pidió refuerzos, por eso revivieron los tanques, Claro. porque tenían miedo de que se encontraban con otro Monte London. Claro. Así Sí. que pidieron refuerzos y los tanques. Y tal era así que el tercer batallón de paracaidistas no ataca la noche del 13 al 14, porque podrían haber atacado los 2 batallones. Pero el tercer batallón de paracaidistas no atacó porque habían quedado destruidos después del combate en Monte London. Qué orgullo Sí. para el ejército argentino, más allá de cómo terminó la situación, ¿no? Sí, pero lamentablemente los primeros años el veterano de guerra siempre tuvo que estar con la cabeza gacha, ¿no? Sí. Porque fuimos ignorados, pero Sí. fue terrible, ¿no? Sí, sí. ¿A usted también le tocó? Sí, por supuesto. Era como, yo no perdí la guerra,
Claro. Vos sí. Pero por suerte, después de 40 años, está saliendo a la luz todas estas acciones que se desconocían, ¿no? Sí, sí, De estos hombres, porque eran realmente hombres, sí, y no niños, no chicos, sí. que se conoce lo que han hecho, ¿no? Mm, Esas pequeñas cosas que se desconocían. Es por eso que el libro este que yo escribí, le puse, y fueron hombres, claro, contestando a eso, ¿no? Contestando que en realidad no eran chicos, claro, miedosos. Por eso le puse ese nombre al libro. claro. Raúl, una vez entrevistando a un sobreviviente del crucero General Belgrano, me dijo que cada vez que él cuenta sus vivencias, es como que vuelve a subir al buque y revive cada uno de esos momentos. En su caso, ¿usted también vuelve a subir al Monte Bueno, London? eso es lo que yo digo siempre, mira. A lo largo de estos 40 años di muchas charlas, Sí, muchas charlas. Yo miro a la gente y veo que lo sienten, ven el sufrimiento que hemos pasado. Por supuesto, muchos lo ven con orgullo, ¿no? Yo siempre digo que nuestros soldados fueron dignos herederos de aquellos soldados que supieron lograr nuestra independencia, ¿no? sí, Bueno, para mí es exacto. Pero lo otro que yo veo, que cada vez que nos reunimos con los veteranos de guerra, entre veteranos de guerra, nos sentimos diferentes. Es decir, es como si fuera que estamos hablando en otro idioma. claro, ¿Por qué? Porque yo hablo con ellos o ellos hablan conmigo y cuando los escucho estoy volviendo a Monte London. claro, Estoy volviendo a Monte London. O estamos volviendo a esos días que estuvimos allá. sí, Cada vez que hablamos entre nosotros, eso sí, sí, lo sentimos. O el mismo vernos, nos vemos y estamos volviendo a esos momentos. sí, Y otra cosa que no voy a olvidar nunca en la vida, porque yo en la jefe de sección, es los 6 muertos que tuvo en mi sección. ujú, Eso los tengo grabado en la cabeza y no lo voy a borrar nunca, pero nunca, mira, nunca. Eso me va a quedar de por vida. Yo sigo teniendo pesadillas en esta altura de mi vida, y mi señora me lo dice. claro, Yo creo que estas cosas a todos nos ha afectado en algo. seguro, No hemos vuelto igual. claro, Yo aprendí mucho, mis soldados me enseñaron mucho. ujú, Y después de una guerra no se vuelve igual. No se vuelve igual. Antes de la guerra era un oficial, después de la guerra soy otro. claro, Soy otro. Yo antes veía a un soldado, instruirlo y prepararlo para la guerra, y yo después de la guerra me di cuenta que atrás de un soldado hay un hombre. ujú, Hay un hombre. Y ese hombre en la guerra a mí me protegió como yo lo protegía a él. Y yo creo que es importante eso que yo te decía al principio, el conocerse. Sí. Si una cosa es el formalismo en un cuartel y otra cosa es la vida en la guerra, la vida en el combate. Es totalmente diferente. la camaradería. Totalmente diferente. Sí, sobre todo las cosas, ¿no? La camaradería. Así es. Raúl, gracias enormes por su historia que nos ha contado en este rato, por lo que aportó para la patria y Bueno. por esa entereza que todavía sostiene. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.